Le pido generosidad para no pedir a la gente carnets ni etiquetas para trabajar conjuntamente. Fíjense ustedes que en Gamonal, en Burgos, ese alcalde, ¿no? Si el otro día me mandaron un ticket y decían, coño, ¿qué paradojas tiene la vida que el alcalde de Burgos se llama La Calle y tú te llamas Monedero, ¿no? La gente es ingeniosa. Bueno, pues fíjense ustedes que el Partido Popular sacó mayoría absoluta en Burgos y en el barrio de Gamonal sacó mayoría absoluta. Y por tanto, ¿qué ocurre? Cuando de repente la gente está en la calle luchando contra esa barbaridad de la reforma de la avenida, le vas a decir a la gente, tú no eres realmente pata negra de izquierda porque tú no estuviste en contra de la OTAN en el 86, o cualquier tipo de recuerdo biográfico. Fíjese que yo creo que estamos en un momento donde tenemos que ser generosos y no etiquetar con tanta alegría a la gente, porque entonces estamos condenados, ¿no?, de alguna manera a quedarnos siendo, como siempre, muy puros, pero muy poquito, ¿no? Yo creo que es un momento también de superar esa exigencia, ¿no?, de ver quién es más puro, quién ha hecho la mejor lectura de Marx o quién ha sido más coherente en su desarrollo histórico, ¿no? Yo creo que eso ya no sirve, sobre todo porque estamos en un momento, ya digo, donde se están moviendo demasiadas cosas. Como me gustó, fíjese, Chávez, cuando ganó las elecciones en Venezuela, tenía la fortuna de no ser trotskista, ni ser maoísta, ni ser de ningún frente judaico de liberación, ni de ningún frente de liberación judaica, ¿no? Claro, como no pertenecía a ninguna familia del marxismo, ¿no?, sino que conocía a un marxista venezolano, Ludovico Silva, muy listo, que decía que si los loros fueran marxistas, serían marxistas ortodoxos, ¿no? Entonces, fíjese que planteaba Chávez, o no se planteaba Chávez, la necesidad histórica y teórica de que la revolución la tienes que hacer con la clase obrera. Y claro, como Chávez no sabía eso, hizo la revolución con lo que tenía. Pues que no nos acordamos de la Comintern, la Internacional Comunista, yendo a Perú a expulsar al secretario general del Partido Comunista, Mariátegui, porque Mariátegui estaba argumentando que la revolución en Perú era con los indígenas. Y fueron allí los de la Comintern europea a decir, a ver, dime aquí dónde dice Marx lo de los indígenas. ¿Lo he visto? ¿No sabe leer? ¿Dónde lo pone? Yo decía, pero es que el 90% de la gente en Perú son indígenas. ¿Que dónde dice Marx que los indígenas hacen la revolución? Te estoy diciendo. ¡Hala, fuera del partido! Idiota. Sí. Bueno, pues de alguna manera Chávez igual no se planteó que la revolución se hace con el proletariado, y hizo la revolución con lo que tenía a mano. Hizo la revolución con el pobretariado, con los curas, con los militares, con los policías, con los indígenas, con los buhoneros, con lo que había, ¿no? Por tanto, fíjense ustedes, si estamos en un tiempo de cambios, cuidado con los que ponen etiquetas, cuidado con la gente que no tiene esa generosidad y antepone su biografía y la coherencia de su biografía a la necesidad de sumar gente para la transformación. En segundo lugar, fíjense, hay mucha gente a la que no le duelen las cosas. Vivimos en sociedades saturadas audiovisualmente. Y si no nos duelen las cosas, no cambiamos. Hay una ecuación que es doler, saber, tener, poder y hacer. Yo siempre lo cuento con Espartaco. Espartaco le cuentan que es posible quitarle el látigo a los señores y que es posible derrotarlos. Y se lo cuenta un esclavo que durante 4 meses se rebeló contra los soldados que fueron libres en una comuna. Y de repente Espartaco, el dolor se lo convierte en conocimiento, porque ya sabe de dónde le viene el dolor. Y de repente empieza a darle vueltas a la cabeza, y como sabe cuál es el origen del dolor, dice, yo quiero acabar con el dolor. Y a fuerza de darle vueltas a cómo acabar con el dolor, doler, saber, querer, y a fuerza de querer, busca el cómo, el poder, y reúne a los esclavos, y dice, lo hacemos todos nosotros y no tenemos nada, vamos a remarcarnos, no tenemos nada más que perder que las cadenas. Doler, saber, querer, poder. Y al final los esclavos dicen, tienes razón, y al final entonces hacer. Doler, saber, querer, poder y hacer. Pero si no nos duelen las cosas, nunca vamos a transformar. Por tanto, fíjense ustedes, estamos en una sociedad donde estamos construyendo gente indolente, gente que no entienda lo que ocurre y gente que está siendo rehén de un sentido común que le impide, que le duelen las cosas, por esa falta, ya digo, de alternativas que le sume en la resignación. Termino, de verdad. Tenemos 3 grandes muros, que yo creo que son los 3 grandes muros que nos hemos planteado en Podemos. El primer muro es luchar contra los canallas, pero luchar de verdad contra los canallas. Es decir, luchar contra esa gente que son los que están sembrando ese sentido común, porque son los dueños del dinero, son los dueños de los medios de comunicación, son los dueños de los partidos, son los dueños de los bancos, son los dueños de las instancias internacionales, son los dueños de todo, ¿no? Esa gente que es dueña del mundo son impunes, claro,
Yo recuerdo que le dije a Francisco Granados, el tipo ese del Partido Popular, dije, cuando me he leído su biografía parece que estaba viendo un capítulo de Los Sopranos, ¿no? Y el tipo, en vez de darme un sopapo, va el tipo y me dice, ¡ay, cómo sois los rojos! Claro, cuando tienes 1,5 millones en Suiza, que ni te acuerdas, pues está muy relajado, ¿no? Está profundamente relajado. Le digo, los malos, fíjense ustedes, el problema no es que sean malos, sino que tienen detrás medios de comunicación que les argumentan sus mentiras, tienen bufetes de abogados, tienen a los jueces, tienen a la jerarquía católica. Por eso no les gusta este papa, porque este papa lo ven que es, claro, en comparación con Juan Pablo II, con Benedicto XVI o con Ronco, pues claro, este papa puede ser raro. Yo siempre digo que si será raro este papa, que la frase que más repite todo el mundo de él es, este va a durar poco, ¿no? Decía que, para terminar, que tenemos que luchar contra los malos. Cuidado, los malos que tienen la fuerza de hacer nuestro su sentido común. Y hemos interiorizado muchas cosas de ellos, que solamente les benefician a ellos, como por ejemplo que esto es una lucha de todos contra todos. Es mentira, hemos llegado aquí cooperando, no compitiendo. Claro que el ser humano es competitivo, claro que es verdad que en momentos extremos nos puede salir el bicho, pero hemos llegado aquí cooperando. Si nos sentimos bien entre nosotros, si ves a alguien triste y te entristeces, ves a alguien alegre y te alegras, ves a alguien bostezar y bostezas, si tenemos la esclerótica blanca del ojo más grande de la naturaleza en comparación con nuestro cuerpo, ¿saben por qué? Porque nos basta cruzar la mirada para entendernos, porque los niños encuentran la paz y aprenden solamente con las miradas. Somos el animal que tiene más capacidad, ya digo, de cruzar los ojos y mandar mensajes. ¿Quién hace solo nada? Robinson Crusoe sobrevive en la isla porque del barco del cual naufraga va a sacar todo lo que le permite sobrevivir. Basta de mentiras de que el ser humano aislado le basta todo para poder sobrevivir. Tenemos que luchar, ya digo, contra los malos y su sentido común. Tenemos también, segunda pelea muy importante, luchar contra la mayoría silenciosa. Tenemos que luchar contra esa gente que, como decía Nixon, vale, 4 perroflautas protestan contra la guerra de Vietnam, pero la mayoría silenciosa está en su casa. ¿Qué es lo que argumenta ahora Rajoy? Nos amenazan, nos meten en miedo y dicen, quedaos en casa, y uno dice, no, si la gente no protesta, si está en casa. Pero esa gente, fíjense ustedes, ha dejado de pelear por peleas colectivas y cree que vivir es consumir. Ha confundido la vida con una oferta de consumo. Se le ha hundido el partido, el sindicato, la familia, las referencias y solamente le queda en pie el Corte Inglés, ¿no? Y de repente crees que comprando cambia tu manera de ser y encuentras algún tipo de satisfacción. Es mentira, es mentira. O sea, tu alegría la vas a encontrar en otros lugares, no en el consumo. Y como ni siquiera el consumo te produce satisfacción, ¿saben qué ocurre? Que cuanto mayor nivel de consumo tienes, más antidepresivos, más drogas, más tabaco o libros de autoayuda. Y lo que planteamos en Podemos, lo que estamos planteando es que la única autoayuda que realmente funciona es la autoayuda colectiva. Y la autoayuda colectiva se llama política. Por tanto, fíjense ustedes, a esa mayoría silenciosa no tenemos que regañarles, no tenemos que decirles, tú no eres de los nuestros, porque sí lo son. En la gente ordinaria hay posibilidades extraordinarias. Lo que tenemos que hacer es convencerles de todos estos velos que se están poniendo para que ellos se conviertan en su propio verdugo. Por tanto, la solución, fíjense ustedes, no pasa por regañar, por insultar, no pasa tampoco por intentar convencerles de lo que nosotros pensamos, sino ayudarles a que emerzan sus propias verdades. ¿Qué es lo que hicimos en el 15M? El 15M fue una respuesta popular que generó un movimiento espectacular. ¿Por qué? Porque nadie estaba bajando línea, nadie quería convencer con sus conocimientos ya asimilados de qué tenía que pensar los demás. Simplemente nos dejamos todos llevar y al final hubo un movimiento que es el movimiento que está a la búsqueda todavía de un instrumento político. Y el tercer muro es qué hacemos con la fuerza transformadora. Porque siendo el 90% no encuentra reflejada su posibilidad de ese movimiento del 15M, verlo referido en un movimiento sociopolítico. Porque si somos el 90% los que estamos sufriendo los embates de esta estafa, ¿por qué nos contentamos con el 10%, el 12%? Si somos la mayoría no queremos un trozo de la tarta, queremos la tarta entera. Hay que salir no a empatar, hay que salir a que no te metan solamente 10 goles, sino que hay que salir a ganar el partido. Y por último tenemos que terminar con esa fragmentación, porque cuando la gente ve que estamos tan fragmentados, al final los desanimamos, porque la fragmentación dice no hay nada que hacer, no hay alternativa. Por tanto, fíjense, yo Podemos lo interpreto como un movimiento sociopolítico que tiene que dar respuesta a todas estas cosas, donde cabe mucha gente, donde no pedimos exigencias de carné, donde, ya he cogido el tiempo, donde fíjense ustedes, donde
donde tenemos que dar respuesta a los elementos de la fragmentación, tenemos que dar respuesta a este mimetizarnos con el régimen del 78, tenemos que dar respuesta a cómo emocionamos a esa mayoría que necesita algo nuevo para que se movilice y que las encuestas dicen que no encuentran razones ni siquiera para ir a votar. Y fíjese, tenemos que desaprender muchas cosas. Si de lo que se trata es de desaprender todos esos mensajes y reaprender dialogadamente otros. Por eso hemos llamado unas primarias. Por eso hemos dicho a la gente, oye, si me vas a votar para que te dé lo que ya no te da ni el PSOE ni el PP, no me votes porque no sirve de nada. Te voy a defraudar al día siguiente. Apóyame si estás dispuesto el día siguiente, el día 26, a estar con nosotros en la calle pidiendo un proceso constituyente. Si estás con nosotros en la calle diciéndole a la Troika, no vamos a pagarte una deuda que entendemos que es ilegítima. Y eso no lo solventan 2, 3, 10 eurodiputados. Eso lo solventa el pueblo en la calle. Por tanto, fíjense ustedes, no tenemos más apelación que a la gente. Y por eso también estamos tranquilos. No estamos vendiendo una alfombra. No nos interesa simplemente ganar eurodiputados. Nos interesa que la gente se emocione y entienda que participar es trabajar de más. Y que encuentre de alguna manera en esta función de catalizadores que estamos teniendo algunos las razones para ponerse otra vez en marcha y para entender que hay alternativas que en otros lugares del mundo han transformado la realidad. De alguna manera, fíjense ustedes, cuando yo termino siempre con Antoine de Saint-Exupéry, lo que les estoy planteando es que de alguna manera tiren por la borda todos los argumentos que les invitan a la parálisis y entiendan que claro que se pueden cambiar las cosas. Y decía Antoine de Saint-Exupéry que si quieres construir un barco, no empieces reclutando tripulación, trazando mapas, levantando velas, cortando tablas, clavando clavos. Si tú quieres construir un barco, lo que tienes que hacer es construir en la gente algo diferente. Si tú quieres construir un barco, lo que necesitas es crear en la gente anhelo de mar. Tenemos la sensación por la respuesta que está teniendo Podemos en que estamos siendo capaces de generar ese anhelo de mar. Queda por delante todo el aparato organizativo, nos quedan por delante muchas cosas, pero si hemos sido capaces solamente por nacer hace 2 meses y medio, por tirar una piedra en el estanque, hacer unas olas que emocionen a la gente, vamos por el buen camino. Y de alguna manera yo me lleno de emoción cuando veo que algo que aprendí en América Latina también lo veo reflejado en mi país, que somos mayoría y por eso somos alegría. Muchas gracias. Pero tengo que hacer la tuerca. Vengo otro día. Mira, vengo cuando queráis. Bien, lo tenéis aquí, súper buena gente. Y luego, fijaos, nosotros somos los catalizadores. De verdad, es decir, que los círculos de Podemos sois vosotros. O sea, nosotros estamos como de agitadores. Pero después esto tiene sentido si ustedes se articulan, si vosotros os articuláis como un círculo de Podemos y empecéis a definir qué queréis y cómo lo queréis. Y todo lo podemos definir nosotros. Es decir, que está todo abierto. Que de repente encontréis razones para poneros en marcha. Ya. Así que, de verdad, que yo me voy a mi círculo Podemos de la Tuerca y de verdad me voy muy contento de ver aquí tanta gente con tantas ganas de trabajar. Así que adelante que Podemos. Ahora le paso la palabra a Miguel Urbán, del grupo promotor de Podemos. No, la idea, yo voy a hablar menos que Juan Carlos. No te creas, yo si me pongo puedo hablar mucho. El problema es que sobre todo lo ideal y lo que estamos intentando hacer en Podemos es que la gente hable. O sea, que no hablemos solo los que estamos aquí en el atril, sino que entre todas y todos podamos pues también ir resolviendo pues las dudas y viendo las propuestas que pueden ir surgiendo, ¿no? Porque lo importante, yo creo que sí que lo decía Juan Carlos, no es el que se sube aquí, sino la gente que estamos aquí. Mira, ¿qué es lo que demuestra para mí muchas veces? Que lo importante es la gente que estamos, no el que está hablando. Es una cuestión muy sencilla. Si yo me pusiera aquí en esta trila a hablar y de repente no hubiera nadie,
y pasará alguien de vosotros por ahí y diría, ¿qué hace ese loco hablando de monarquía? ¿Qué hace? ¿Para quién? Al final, lo que estamos demostrando, y lo que está demostrando Podemos, es que si Podemos está ilusionando, es porque la gente está viendo que puede ser una herramienta útil para transformar lo que está viendo, para construir alternativas, para construir y transformar la indignación social en poder político. Porque en cierta medida ya hay una mayoría social, ya hay una indignación generalizada en la sociedad. O sea, no hay que ver ningún parlamento, ni siquiera ir a ninguna gran manifestación. Solo hay que ver o escuchar a nuestros vecinos y nuestros vecinos cómo hablan. ¿Qué es lo que dicen? ¿Os acordáis del 15M? Una de las cosas que a mí me llamó más la atención no fue el sol, sino fue que en los bares se hablaba de política. Que la gente hablaba de política en cualquier esquina. Que la política había roto las barreras de lo que hasta ahora se nos había considerado como la política que se hacía en los parlamentos o en los partidos. La gente quería hablar de eso porque veía que era una forma para transformar y para cambiar y para, sobre todo, solventar sus problemas cotidianos. Es que eso es esa es la participación social. Cuando alguna gente echa hacia atrás, yo por lo menos echo hacia atrás y digo, hostia, ¿hace cuánto empezamos con esto? No hace más de 2 meses. A mí me resulta casi como hubiéramos pasado 2 años. Parece una tontería, pero es como se condensa el tiempo. O sea, lo que puedes llegar a hacer en 2 meses y que antes te hubiera parecido como que era muchísimo tiempo. Cuando estás en una movilización social, es que el tiempo no pasa igual que como pasa cotidianamente. Cuando estabas en Sol, veías que el tiempo no pasaba igual que como pasa ahora. Porque la política condensa el tiempo y hace posible lo imposible en muy poco espacio. Y lo que en cierta medida decía Juan Carlos, y yo creo que es más importante, es pensar que se pueden cambiar las cosas. Porque estamos ante una crisis. Juan Carlos hablaba de una crisis multidimensional, una conjunción de crisis, evidentemente. Pero aquí en el Estado español hay una crisis brutal, que es una crisis del régimen del 78. Todo lo que nos contaron con la transición se está derrumbando. Esos pactos que supuestamente se hicieron por arriba con la transición se están derrumbando. Y la gente pide otra cosa, pide renegociar, pide hablar, pide constituir y decidir qué es lo que queremos ser. En cierta medida, eso es lo que hablamos cuando decimos